Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública que corresponde al día de hoy, 14 de marzo de 2018. Para dar inicio a estos trabajos, solicito a la Secretaria Ejecutiva se sirva a pasar lista de asistencia y verificación del quórum. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con la asistencia de los 3 comisionados que integran el pleno. Le pido a los presentes ponernos de pie. Siendo las 13:40 del día de hoy, 14 de marzo, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Gracias. Solicito a la Secretaria Ejecutiva que dé lectura al orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El orden del día preparado para esta sesión es el siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. 2, instalación de la sesión. 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 9 de marzo de 2018. 5, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI/154/2018, ponencia 1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI/163/2018, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI/169/2018, ponencia 1, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. Muy bien. 6, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI/1436/2017, ponencia 2, promovido en contra del H Congreso del Estado de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI/092/2018, ponencia 2, promovido en contra del H Congreso del Estado de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI/137/2018, ponencia 2, promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI/152/2018, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI/155/2018, ponencia 2, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI/158/2018, ponencia 2, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata. Gracias. Comisionado, solicito el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra la comisionada Tere Luna. Gracias. Solamente para expresar que quiero que se registre mi excusa en el recurso de revisión DAI 1436/2017 de la ponencia 2. Gracias. Tomamos el registro, Tomo nota, por favor. comisionado. Y número 7, proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI/069/2018, ponencia 3, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI/120/2018, ponencia 3, promovido en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI/165/2018, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 8, asuntos generales, y 9, clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, comisionado presidente. Muchas gracias.
le solicito que una vez que ha dado lectura al orden del día, someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día que acaba de dar a conocer. En votación económica se somete a consideración de este Pleno el orden del día propuesto con la adecuación planteada. ¿Ya? Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. El orden del día con la modificación señalada ha sido aprobado, comisionado presidente, por unanimidad. Pasamos al punto cuarto del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 9 de marzo del presente año, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este Pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito a la Secretaria Ejecutiva que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa de la lectura y la aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 9 de marzo del presente año por unanimidad. Pasamos al desahogo del punto quinto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para que realice las propuestas de resolución respectivas. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes, comisionada Tere Luna. Buenas tardes a todos los asistentes. Presento a consideración del Pleno 3 proyectos de resolución de recursos de revisión que fueron turnados a la ponencia a mi cargo, y empiezo con el identificado con el número 154-2018, que fue interpuesto en contra del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Emiliano Zapata. En este recurso, un particular requirió copia de todos los oficios girados por la presidenta municipal en el año 2017. Hemos resuelto en este Pleno en diversos asuntos temas de esta naturaleza. El sujeto obligado omitió dar respuesta. Esta es la razón por la cual el particular se inconformó. Procedimos a analizar el asunto y advertimos que efectivamente en el historial del reporte de recursos de revisión que el sistema Infomex nos arroja, advertimos efectivamente la falta de respuesta del sujeto obligado a este requerimiento informativo. Y en ese sentido es fundado el alegato vertido por el particular. Ahora bien, evidentemente procedimos a la naturaleza de la información y hemos advertido que, como en los casos anteriores, es una información de carácter parcialmente pública. No sabemos el contenido de los oficios que pudiera tener aquellos documentos emitidos por la presidenta municipal. Pudieran estar contenidos datos personales, datos de terceros, correos, teléfonos, celulares, solicitudes de derecho de petición, etcétera, etcétera. En ese tenor, la información es naturaleza parcialmente pública. Y en el proyecto se le hace saber el mecanismo de atención que deberá adoptar el sujeto obligado para brindar una atención adecuada y eficaz a este pedimento, en el entendido de que los oficios contienen una numeración consecutiva y en ese sentido deberá proporcionarlos, y en el supuesto de que hubiera algún oficio cancelado, pues así también deberá pronunciarse en la respuesta que se le otorgue al particular. En el recurso 163-2018 se le solicitó a la Secretaría de Salud lo siguiente: ¿qué estrategias y bajo qué documento llevan a cabo acciones para promover la atención médica en el estado de Tabasco? Y el número de médicos que tiene la Secretaría de Salud por cada 10,000 habitantes. Como ustedes pueden advertir, son dos pedimentos. El primero de ellos prácticamente es una consulta que no se rige bajo el derecho de acceso a la información, sino bajo el derecho de petición. Y el segundo es un dato cuantitativo que está solicitando el particular. El sujeto obligado, a través de la Unidad de Transparencia, emitió un acuerdo de disponibilidad en el que precisó que la atención de este pedimento se la turnó a dos áreas: a la Subsecretaría de Salud Pública y a la Subsecretaría de Servicios de Salud a través de la Dirección de Atención Médica, a la cual se encuentra adscrita dicha dirección. Respecto de la primera porción relativa a la consulta que decíamos, las estrategias y bajo qué documentos se llevan a cabo acciones, la Subsecretaría de Salud dijo que
no realiza actividades de atención médica, solamente de prevención. Por su parte, la Dirección de Atención Médica dijo que no tiene competencia para poseer la información, sino que quien la posee es la Subsecretaría de Salud Pública. Una dice que no tiene la competencia, la segunda dice que quien la tiene es la primera, que dijo que no tiene la competencia. Para empezar, ¿no? Y respecto a la segunda porción, que prácticamente es un indicador que está solicitando el particular, conocer el número de médicos que tiene la Secretaría de Salud, la primera subsecretaría señaló que no posee la información porque no tiene bajo su manto de competencia la plantilla de personal. Y la segunda dirección, que fue la Dirección de Atención Médica, que depende de la Subsecretaría de Servicios de Salud, refirió que el número de médicos por cada 1,000 habitantes, según la Organización Mundial de la Salud, no se puede atender la petición en los términos que preguntó el particular, porque el particular pidió el número de médicos por cada 10,000 habitantes y según la Secretaría de Salud debe ser número de médicos por cada 1,000 habitantes. Pero hasta ahí. ¿Y cuál es la respuesta? Tampoco tenemos respuesta en ese sentido. Por ello, se revoca la actuación del sujeto obligado porque en ambos pedimientos no se dio respuesta cabal y puntual al particular. En el proyecto se le hace saber al sujeto obligado de qué manera deberá dar cumplimiento a estos dos pedimentos informativos. Y, bueno, ya dije que se revoca, ¿verdad? En el recurso 169-2018 se le pidió al municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, salario de los regidores del trienio pasado con todo tipo de prestaciones. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad al que le adjuntó un oficio asignado por el enlace de la Dirección Administrativa. Este enlace dijo que anexaba la respuesta, sin embargo, en el sistema Infomex no se adjuntó el anexo correspondiente. Por esa razón, el particular se inconforma porque advierte que no se le envió la información requerida. Durante la substanciación del recurso de revisión compareció el sujeto obligado y rindió su informe de pruebas y alegatos. En este informe de pruebas y alegatos precisó que la información la publicó en su momento en el portal de transparencia en el rubro de estrados. Y ahí aparece el acuerdo de disponibilidad con la liga electrónica donde se podía consultar la información. Procedimos a hacer la verificación correspondiente y advertimos que la liga proporcionada pues no existe. Hay un dato equivocado que no permite distinguir, encontrar la información proporcionada. A pesar de ello, procedimos a hacer una revisión al portal de transparencia en el rubro donde se publican todos los acuerdos por parte del sujeto obligado y ahí sí encontramos el acuerdo de disponibilidad. Pero evidentemente esta información que nosotros sí encontramos difiere la dirección electrónica con lo que está prescrito en el acuerdo de disponibilidad. En ese sentido, es evidente que el particular no tuvo acceso a la información, en primer lugar. Segundo lugar, hemos dicho en cuanto a la naturaleza de información que es un dato, es información netamente pública porque está requiriendo salario con prestaciones. Y en ese sentido, revisamos esa respuesta que encontramos en una dirección electrónica distinta y en primer lugar advertimos que aparecen 11 regidores, un síndico y 10 regidores. Hemos visto que de acuerdo a la ley orgánica de los municipios, en relación con la ley electoral, son 12 regidores que integran un ayuntamiento, un cabildo, y en ese tenor nos falta un regidor. En segundo, en la respuesta del enlace que se adjuntó al acuerdo de disponibilidad, solamente se señala que se anexa la respuesta de los sueldos de los regidores, sin precisar si ese salario incluye en las prestaciones o no. Puede darse el hecho que estén contenidas, que estén incluidas, pero tiene que haber el pronunciamiento. No puede el sujeto obligado pretender que el particular va a comprender que sí están incluidas. Hay que hacer el pronunciamiento correspondiente. Por todo ello, se revoca la actuación del sujeto obligado y también en el proyecto se le hace saber los lineamientos que deberá observarse para efectos de dar cumplimiento a esta inconformidad presentada por el particular. Y, presidente, concluye mi participación. Gracias. Muchas gracias, comisionado. Una vez que hemos escuchado lo expuesto de los asuntos de la ponencia 1, le solicito a la secretaria ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado los proyectos de resolución que han sido presentados.
En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los favor. Santos. Comisionado Presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el sexto, que corresponde a los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz honorable comisionada para conocer las propuestas respectivas. Gracias, comisionado presidente, comisionada Tere Luna, a todos quienes nos acompañan, buenas tardes. Me permito a consideración de este Pleno los siguientes proyectos de resolución en este sentido. El recurso de revisión 1436, que es importante decir que está relacionado con el recurso de inconformidad RIA 0139/2017 en contra del Congreso del Estado de Tabasco, se revoca. El 092 en contra el Congreso del Estado se sobresee. El 137 en contra del Tribunal Superior de Justicia se modifica. El 152 en contra la Secretaría de Salud se revoca. El 155 en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata se declara fundado. Y el 158 en contra el Ayuntamiento de Emiliano Zapata se declara fundado. Me permito dar a conocer del recurso de revisión 92 en contra del Congreso del Estado de Tabasco. Solicitaron las percepciones mensuales que recibe Benjamín Adolfo Dueñas Landero, incluyendo sueldo, bonos, compensaciones y cualquier otra percepción económica que se reciba. Efectivamente, el sujeto obligado emite un acuerdo de disponibilidad donde entrega información relacionada con el tercer trimestre del ejercicio 2017. Primero, que la naturaleza de esta información pues son obligaciones de transparencia, en este caso el sujeto obligado pues publica en un link electrónico esta información. Evidentemente viene el agravio del recurrente y dice, bueno, no corresponde a lo solicitado, es un año distinto, hay una segunda actuación de este sujeto obligado mediante un acuerdo complementario donde entrega información efectivamente el primer trimestre del 2018. No obstante, en la sustanciación del recurso de revisión existe un tercer acuerdo complementario donde efectivamente entrega los 4 trimestres del 2017, de manera tal que se cumple con los extremos de la solicitud y por ese sentido se sobresee. Con eso concluyo la exposición de mi asunto. Una vez que hemos escuchado los asuntos relativos a la ponencia 2 a cargo de la comisionada Leida López Arrasate, le solicito a la secretaria ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este Pleno los asuntos que han sido presentados. En atención a la excusa de la comisionada Luna Posadas, voy a hacer separada la votación. En votación nominal se somete a consideración el recurso de revisión RRDAI /1436/2017, interpuesto en contra del Congreso del Estado de Tabasco. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. El asunto en mención ha sido aprobado por mayoría, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración, se somete a votación los proyectos de resolución señalados por la comisionada Leida López Arrasate. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Los proyectos de resolución propuestos han sido aprobados por unanimidad, comisionado presidente. Muchas gracias. Pasamos al desahogo del punto séptimo del orden del día, que consiste en la propuesta de los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito poner a consideración de este Pleno los siguientes proyectos: el recurso de revisión DAI 69/2018 en contra del Ayuntamiento del Centro, se propone confirmar. El recurso de revisión DAI 120 en contra del IEPCT, revocar. El recurso de revisión DAI 165 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, se propone revocar. Me permito comentar que al Ayuntamiento del municipio del Centro le preguntan
Solicito el documento probatorio en versión pública o bien el número de folio de inscripción ante el Registro Público de Derecho de Autor, donde demuestre que una determinada empresa se le autorizó y se le revalidó la licencia y que tiene la autoridad de los derechos patrimoniales y los derechos de autor, que le hayan transferido o adjudicado cada una de las empresas que realizaron los estudios de mecánica de suelo, geotecnia, el factor sísmico, la memoria de cálculo y el estudio de impacto urbano, lo anterior con base a los artículos 11, 24, 26 bis, 27, 30, 31, 32, 37, 38, 40 de la Ley Federal de Derechos de Autor. Estos números de folio nos servirán posteriormente para solicitarlos al sujeto obligado, que es el Instituto Nacional de Derecho de Autor, y así verificar que la empresa tiene la titularidad de los derechos patrimoniales, de los derechos de autor de los estudios de mecánica del suelo, geotecnia, factor sísmico, la memoria de cálculo y el estudio de impacto urbano. El objetivo de las solicitudes anteriores es verificar y tener garantía de seguridad para la integridad estructural de las familias que vivimos cercanas al edificio, que me interesa verificar que haya habido conclusión de estudios de la memoria de cálculo estructural del mencionado edificio. Aquí pues se encuentra una respuesta por parte del director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, el sujeto obligado, en el que remite un informe señalando que no es obligación de esa Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales requerir o exigir que una obra esté registrada ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor para que dicha obra se encuentre protegida por la Ley Federal de Derechos de Autor, tal como lo establece el artículo 5 de la materia. De igual manera, es necesario mencionar que el titular de dichos derechos, al que hace referencia, ha manifestado de manera expresa que no autoriza la divulgación de la información o documentación de la que es titular. Y por otra parte, de manera muy enfática, señala que no es competencia de esa dirección, sino que tendría que acudir al Instituto Nacional de Derechos de Autor, además de que no está obligado a exigir el cumplimiento del dispositivo federal en materia de derechos de autor, ya que no es un requisito para someter a estudio ninguna autorización en materia de obra privada, tal y como se puede visualizar en los requisitos para obtener una licencia de construcción. Por lo tanto, no existe en el expediente de la solicitud que se refiere y es imposible para esa autoridad proporcionar lo peticionado. Y bueno, revisando el marco jurídico, podemos ver que la inscripción es ante el Registro Público de Derecho de Autor, corresponde al Instituto Nacional de Derecho de Autor y obviamente no al Ayuntamiento del Municipio del Centro, amén que, como señala el servidor público, no es un requisito para otorgar licencias de construcción, por lo tanto se propone confirmar la actuación del sujeto obligado en esta petición. Si no hay algún comentario, por mi parte sería todo. Le solicito a la Secretaria Ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este Pleno los asuntos que se acaban de dar a conocer. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que tiene que ver con asuntos generales, ya que se trata de una sesión ordinaria. Si alguien desea hacer uso de la voz, de no ser así, una vez que han sido agotados todos los puntos del orden del día, pido a los presentes ponernos de pie. Siendo las 14:04 el día 14 de marzo del año 2018, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se convoca para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día miércoles 21 de marzo del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias y muy buenas tardes.